Bueno, vamos a empezar recordando un poquito la regla de la cadena, para derivadas, por supuesto. Recordemos que cuando tenemos una función compuesta, es decir, una función dentro de otra, como aquí tenemos f de g de x, es decir, g de x está dentro de la función f. En este caso, lo que hacíamos eso era lo que entraba el resultado, ¿no? La regla de la cadena dice, derivas la función de afuera, de argumento se queda el argumento original, pero también vas a derivar lo de adentro y lo vas a multiplicar por la función, por la derivada de la función de afuera. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo para recordar. Estamos derivando seno de 2x. Entonces identificamos cuáles son las funciones. La función de afuera f de x es seno de x y la función de adentro, que es g de x, es 2x. Entonces derivamos la función seno y nos va a quedar coseno. El argumento de este seno es 2x, así que el argumento del coseno también va a ser 2x. Pero la regla de la cadena me dice, la función que está dentro la derivas, que en este caso la derivada de 2x va a ser 2, y la pones a multiplicar a lo que derivaste antes. Entonces, este es el resultado. Pues esto, una vez más, es una situación para la derivada. Pero, ahorita que ya estamos en cálculo integral, necesitamos recurrir a una herramienta para poder integrar funciones que tienen este formato. Recuerden que la integral y la derivada son funciones opuestas, entonces tenemos que ver cómo integrar de vuelta estas funciones que tenemos aquí. Y para eso llega el glorioso cambio de variable. La idea es que si tenemos una vez más una estructura como esta en la cual identificamos una función compuesta que está siendo multiplicada por la derivada de la función de adentro, entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a sustituir la variable original, que en este caso es x, por una nueva. Típicamente se utiliza u, pero puedes utilizar la que quieras que no se esté usando anteriormente. Proponemos que la función que está dentro, esa la vamos a llamar u. Ya que definimos una nueva variable, pues la idea es quitar la variable original, por lo tanto no podemos definir un dx, porque ya no va a haber x aquí. Entonces tenemos que ver cómo sustituir esto. Para hacer eso, derivamos esta ecuación que acabamos de proponer. Entonces derivamos ambos lados, derivamos u y derivamos la función g con respecto a x. Y de aquí puede variar un poquito el punto de vista que se puede utilizar en lo que sigue, pero lo que a mí se me hace más asimilable es lo siguiente. Vamos a despejar de x para saber qué es lo que vamos a cambiar por esta de x. Entonces, esta función derivada de g la está multiplicando a dx, pasamos dividiendo a du. Ahí está. Entonces, este dx lo voy a cambiar por esto de aquí, ya que aquí vemos que es equivalente de x. Entonces, sustituimos los elementos de la integral original. Recuerden que este g de x propusimos que es igual a u, así que lo cambiamos por esto. Ya nada más va a ser f de u. Esta derivada de g es la que viene del problema original, y en lugar de este de x, como lo mencionamos, lo cambiamos por esto, que es lo que salió de derivar el cambio de variable. Entonces, si se fijan, gracias a esta configuración, la derivada de la función g, que está en el numerador originalmente, se va a ir con la misma que sale del cambio de variable. Ahí está. Entonces eliminamos estos elementos y ya nos queda una función más sencilla, una función que típicamente ya vamos a conocer cuál es su resultado, cuál es su integral. Entonces ya que integramos, nos va a quedar una función f mayúscula de u más c, porque es indefinida, y aquí todavía no se acaba el ejercicio. Se acaba de la siguiente forma. Ya que terminamos de integrar, y si es necesario tal vez una simplificación, según sea la complejidad de la función que nos tocó, pero va a llegar un momento en el que vamos a tener que quitar el cambio de variable. Recuerden que el cambio de variable fue nada más para poder integrar. Nada más la vamos a utilizar a nuestra conveniencia y después lo vamos a dejar en el olvido. Entonces, ¿qué es u? Aquí propusimos que es g de x.
En ese caso, pues ya quitamos u y colocamos lo que propusimos aquí y ya nos va a quedar la integral, indefinida en este caso, en términos de la variable original. Y ahora sí, aquí ya se acabaría el ejercicio. Bueno, ya que lo vimos un poquito general, vamos a checar un pequeño ejercicio siguiendo los mismos pasos, ¿no? Tenemos esta integral, tenemos raíz cúbica y dentro de la raíz tenemos 3x menos 2. Entonces, identificamos que la función de adentro, que en este caso sería g de x, la función de adentro sería 3x menos 2 y la función de afuera sería raíz cúbica. Entonces, proponemos la nueva variable que queremos utilizar como 3x menos 2, una vez más, porque es la que está dentro. Y entonces tenemos que derivar esto, ¿no? Entonces derivamos la constante, se va. Derivamos 3x, me queda la constante y queda un cachito de x, ¿no? Y como hemos mencionado, despejamos de x, es decir, el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo a du y nos va a quedar esto. Entonces ya sé que en lugar de esta dx voy a poner du sobre 3. Entonces la integral la reescribimos con el cambio de variable. En lugar de este argumento colocamos u, porque fue lo que propusimos, y en lugar de la dx, du sobre 3. Una vez más, porque es muy importante este paso de quitar el dx y poner el du, porque recuerda que este me está diciendo cuál es mi referencia con respecto a qué voy a integrar, es decir, cuál es mi variable independiente. Pero en este paso estamos quitando la x, por lo tanto no podemos integrar con respecto a x, por lo menos en esta clase no. Ya en cálculo diferente, en cálculo multivariable ya será otra cosa, ¿no? Pero aquí no, aquí es cálculo de una variable. Entonces es muy importante que se quiten todas las variables originales y dejar solamente las nuevas variables. Entonces, ya que estamos en este paso, pues podemos hacer algunos artilugios matemáticos, ¿no? El 1/3 que tenemos aquí es constante. Vimos que lo podemos dejar fuera de la integral. Y a la vez, la raíz cúbica la podemos expresar en forma de exponente para sumarle el 1 al momento de integrar. Entonces nos queda de esta forma. Y esto ya podemos integrarlo con respecto a u. Y nos va a quedar algo como esto. Recordemos que para esta configuración al exponente le sumo 1, a 1/3 le sumo 3/3, me queda 4/3, lo cual va a bajar y se va a multiplicar por este tercio que está aquí. Entonces de aquí ya podemos simplificar un poco. 3 en el numerador, 3 en el denominador, se eliminan y me va a quedar el 4. Ahí está. Y ya hicimos, ya se hizo la integral. Ya simplificamos un poco, lo único que queda es quitar el cambio de variable, que es u 3x menos 2. Entonces todo esto va a estar elevado a la 4/3. Por eso es muy importante colocarle el paréntesis, para que quede claro que todos los elementos que acabamos de colocar van a ser afectados por el exponente. Entonces aquí ya terminamos el ejercicio. Una cosa que quisiera comentar, resaltar, es que de este paso a este paso donde aplicamos la regla de que el exponente le agrego 1 y que ese nuevo exponente baja como denominador, ahí ya hice la integral. Entonces, en este paso ya no voy a colocar esta s estirada y ya no voy a poner du, porque ya integré. Me parece que ya lo había mencionado en otra ocasión. Es como indicar aquí que vas a hacer una suma. Ya que hiciste la suma, ya no pones el signo de más. Sería incorrecto seguir poniendo el signo de más a la derecha o a la izquierda, donde sea, ¿no? Entonces es lo mismo aquí. Lo menciono porque algunos alumnos en alguna otra ocasión han cometido ese error de que no les queda claro en qué momento dejar de escribir el integrando y el du o el dx o según la variable que aplica. Entonces, por favor, considera mucho eso. Cuando hago los pasos de la fórmula de integración que me marca, ya no pongo el signo de integral. Alumnos de otro lugar, ¿no? No de tu universidad ni nada. Ok, entonces ya vimos este ejercicio donde estamos visualizando el procedimiento. Vamos a hacer uno más, pero vamos a borrar el pizarrón para eso. 3, 2, 1, churun. Tenemos esta integral
y se nos pide resolverla por cambio de variable. Y se hace específicamente esa instrucción del cambio de variable porque técnicamente esta integral se podría resolver sin el cambio de variable. ¿Pero cómo? Excelente pregunta, Timmy. Tenemos un binomio elevado a un exponente entero, entonces es más fácil, ¿no? Podemos resolver este término, empezar a multiplicar todos los términos que salen y ya que terminamos con todos ellos, multiplicarlos por x y cada uno de esos términos que se están sumando, integrarlos por separado y ya. Pero tal vez se entenderá que la cantidad de términos que iba a salir aquí iba a ser bastante y el proceso de estar obteniendo, al estar resolviendo esta operación, a lo mejor es un poquito tardado y pues como que no es muy, muy viable, ¿no? Sobre todo si vemos que tenemos una configuración como la que vimos y podemos resolver esto con un cambio de variable sin tener que hacer tanto movimiento. Entonces empezamos, identificamos que tenemos una función de potencia, sería la de afuera, sería como x a la 6, y dentro de eso tenemos otra función que es 2x al cuadrado más 4. Entonces la que está dentro la proponemos como la nueva variable. Ahora derivamos ambos lados. ¿Qué es la derivada de u? Pues de u. ¿Qué es la derivada de 2x al cuadrado? Pues 4x, porque el cuadrado baja, se multiplica por 2, queda 4, al exponente le resto 1 y queda x a la 1, el exponente 1 no es necesario ponerlo. Y la derivada de una constante se va, ¿no? Y queda el pedacito de x. Entonces despejamos dx de aquí, es decir, el 4x lo pasamos dividiendo y nos queda de esta forma. Entonces ya sé que esto lo voy a cambiar por esto y en lugar de esto voy a poner u. Y nos va a quedar algo como esto. Recuerden que aquí nada más reescribimos la integral usando el cambio de variable. Entonces esta x es esta x de aquí. Una vez más, este término es u que está siendo elevado a la 6 y en lugar de dx, du sobre 4x, como lo muestra aquí. Ahora, en este paso, pues quedaron términos como los de la variable original, pero no hay ningún problema, porque tenemos x en el numerador, x en el denominador, se van a eliminar, y todo ya nos va a quedar, a final de cuentas, en términos de u. Y de constantes, ¿no? Pero las constantes ahí no hay problema. El 1/4 lo dejamos afuera, y lo que le estaba diciendo es que si en algún momento nos sale aquí algo más complicado que la expresión original y sobre todo que nos queda la integral tal que no la podemos resolver con algún método conocido, a lo mejor no definimos correctamente el cambio de variable. A veces como estudiante es más un arte que una ciencia el determinar el cambio de variable. Por eso espero que encuentres esta guía de verlo como la función opuesta de la regla de la cadena, algo útil. Entonces continuamos, ¿no? Ya simplificamos un poquito la integral. Al aplicar el cambio de variable, pues ya podemos integrar, ¿no? Sí, bueno. Entonces la integral de u a la 6 es u a la 7 sobre 7. Quitamos el 1/4 de aquí. Y pues como ya integramos una integral indefinida, pues el más c, ¿verdad? Que no falta. Y ya podemos simplificar un poquito multiplicamos el 4 por el 7 y ya está ahí. Entonces de aquí ya no hay nada más que simplificar, lo único que queda es que como ya integramos y ya simplificamos, ya podemos quitar el cambio de variable. Recordemos que es u, pues 2x al cuadrado más 4. Entonces ya quitamos el cambio de variable y nos queda de esta manera. Y este sería el resultado de la integral. Entonces, si te fijas, no tuvimos que desarrollar ese binomio que está elevado a la 6 y no tuvimos que multiplicar cada uno de esos términos por x para al final de cuentas poder hacer varias integrales. Aquí nada más después de unos pasitos, churrún, una integral, quitamos cambio de variable y se acabó, ¿no? Ok, entonces eso es todo que fue lo que vimos. Vimos el cambio de variable. ¿Cómo lo identificamos? Ubicando una función compuesta. La función de adentro es la que proponemos como u, derivamos para ver qué elementos vamos a sustituir del cambio de variable, integramos y muy importante quitar ese cambio de variable. Si no se quita el cambio de variable, el ejercicio se considera incorrecto y sería una lástima que así se quedara en un examen, ¿no? Esa es la reprobadiña, así que aguas con eso, ¿eh? Muy bien, eso es todo.
Bye bye.